Hola Cáncer, bienvenido a la Lía Astral, tarot para mejorar tu vida. Qué bendición y qué alegría estar leyendo el día de hoy para ti. Te recuerdo que te quiero mucho y te invito a que te suscribas para que apoyes nuestro refugio animal. Comenzamos con un mensajito del oráculo, como siempre. Y hoy el arcángel Gabriel te dice lo siguiente: espera la paz y abundancia. Tú y yo nos encontramos y no te darás cuenta tan claramente, pero sabrás que es mi influencia la que te inspira a seguir adelante. Viene una etapa de paz y abundancia en tu hogar. Mira qué mensaje tan bonito. Por eso en este mismo momento quiero que escribas en los comentarios: mi hogar es paz y abundancia. O puedes escribir: hecho está. Bueno, la lectura es general. Toma lo que te resuena. El resto déjalo marchar. Si quieres una lectura privada, en mi primer comentario y descripción está el contacto. Esta lectura va a tener varias partes: lectura energética, que es lo más importante, de lo que depende lo demás, economía, amor, y una meditación al final para limpiar tus energías. Así que quédate hasta el final porque es súper importante. Bueno, estoy haciendo una lectura energética, que es lo primero con lo que vamos a iniciar, y me habla de que algunos de ustedes están ya con su llama gemela. Yo sé que esto es parte del amor, pero la energía de ustedes se está encontrando o ya se ha encontrado con alguien, o sea que realmente es su llama gemela. Cuando nosotros tenemos este tipo de encuentros, no necesariamente tiene que ser con una pareja en sí. Nuestra llama gemela también puede ser un hermano, una hermana, un amigo, pero es alguien en quien nosotros nos vemos reflejados y a quien sentimos como una comunión bien fuerte, bien importante. Entonces esto es muy importante porque te está diciendo que observes a tu alrededor, y que si tu intuición te está diciendo que esa es una conexión de llamas gemelas, la aproveches. ¿Por qué? Porque siempre que tenemos conexiones con nuestras llamas gemelas son para aprender ciertas lecciones específicas que desde antes de nacer hicimos acuerdos con algo así como: yo te voy a enseñar esto y tú me vas a enseñar esto, ¿sí? Y eso va a ayudarte a crecer y a evolucionar espiritualmente. Entonces me dice que tu enfoque de llamas gemelas tiene que ser hacia allá, hacia ver qué es lo que esa persona tiene que enseñarte y qué es lo que tú tienes que aprender de él o de ella, ¿ok? Bueno, pasamos ahora a nuestra parte de economía. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Y recuerda que estamos en YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Bueno, el Grigore y el poder te dice en este momento en cuanto a economía: esta semana y estos días van a ser de negocios brillantes, de éxitos. Gracias a tus esfuerzos se te dará un proyecto pronto. Mira que nos está hablando de que no es algo regalado, que realmente es algo por lo cual tú has luchado muchísimo, algo por lo cual te has esforzado. Y también nos da una clave bien importante, y es la temporalidad. Nos está diciendo que un proyecto, un sueño o una meta que tú tienes en mente pues se va a dar súper pronto. Y pues te felicito porque de verdad que te lo mereces, cielo. Veamos ahora números de la suerte para estos días. Tenemos el 46, el número 52 y el número 34, ¿ok? Y veamos qué nos quiere decir el tarot Rider-Waite. Recuerda que suscribirte es gratis, pero nos ayuda un montón como refugio animal. Bueno, esta carta de este 7 de pentáculos o de oros nos quiere decir es que se confirma este éxito que nos anunciaba el oráculo, ¿sabes? Esto es súper bueno, es positivo,
porque me dice que luego de mucho esfuerzo, por fin vas a poder estar contemplando, viendo con tus propios ojos, como todo ese éxito que tú siempre has deseado, que tú siempre has anhelado y por el cual lógicamente pues has trabajado durísimo. O sea, esto es una puerta gigante que se te va a abrir y también me resuena mucho decirte que esto es solo el comienzo, que cuando tú sabes valorar, digamos, las bendiciones del universo, que como te digo no son gratis, es por tu esfuerzo, también el universo te da más por ser agradecido. Por eso es bueno ser agradecido. La carta del juicio me dice que van a haber personas que definitivamente hablen, o sea, como que hablen de ti de una manera negativa. Y la verdad siento que lo van a hacer como desde una posición de envidia, ¿sí? Porque tú lograste y ellos no. Y es que lastimosamente hay mucha gente así, que en lugar de ponerse a trabajar y ser productivos, lo que hacen es pues denigrar de quienes sí consiguen sus triunfos. La carta del 9 acá me dice que vas por el camino correcto, el 9 de pentáculos, que vas por el camino correcto, que realmente también se puede estar aproximando para ti la compra como de una casa, un local, un carro o una inversión grande. Y esa es una carta de un buen criterio, de que realmente lo que has hecho es correcto. Al respecto, siento que este rey de bastos podría ser tu papá o una figura paterna para ti, o alguien con más experiencia te va a dar un sabio consejo que te va a permitir tomar una decisión equilibrada al respecto del tema. Entonces yo te aconsejaría que realmente le prestes atención y le escuches. Bueno, pasamos a la parte sentimental. Y te invito a que te suscribas, ¿ok? Letras importantes estos días: la E, la D, la letra V grande, la M y la K, ¿ok? Vamos, signos importantes para ti estos días. Tenemos Acuario, Leo, Tauro, Capricornio y Géminis. Recuerda que no solamente puede ser el signo solar, sino el ascendente, el Venus o el lunar de esta persona especial, ¿ok? Entonces, para que lo tengas presente. Y esas letras pueden estar en cualquier parte del nombre. Si quieres saber de solteros y conexiones por separado, puedes ir al especial Amor. Bueno, aquí yo veo que vas a estar en una especie de fiesta o celebración con varias personas. Esta es una lectura para gente que tiene el corazón roto. Por fin estás saliendo como de esa etapa de duelo en la cual has estado por culpa de gente que te hizo daño. Siento que en los próximos días es súper importante que tú puedas volver a reencontrarte con tus amigos, con tus amigas, a tener vida social, a salir de ese capullo, de ese caparazón donde te has metido. Y lo positivo es que ahora las cosas siento como que se han invertido. Mientras tú vas a estar súper feliz, alegre, tranquila o tranquilo, retomando como esa sonrisa en tu rostro, va a haber una persona que va a comenzar a entrar como en crisis por las cosas pues feitas que te ha hecho. Yo no le deseo el mal, pero pues cada persona siempre tiene que hacerse responsable de las cosas que ha causado, sobre todo en el corazón de las demás personas. Entonces, mira que es alguien que justo ahora es como que se coge la cabeza y dice, Dios mío, ¿qué fue lo que hice? Sí, pero ya es muy tarde. Siento que ahora tú solo quieres entrar en esta actitud del 9 de copas, que es como la paz, la tranquilidad, tu armonía. Tú no quieres que nadie te vuelva a llevar a ese estado como de, en mi país le dicen tusa, no sé cómo le digan en la tuya,
pero tú no quieres volver nunca más a ese estado como tan triste, tan deplorable, de estar sufriendo por alguien más. Si la gente se inicia, o sea, trata de acercarse a ti a iniciar relaciones muy prontos, desconfía de ello, porque siento que los próximos días o alguien va a querer volver a retomar las cosas contigo muy rápido como si nada hubiera pasado, o alguien se va a acercar a ti a iniciar algo muy rápido sin haberse conocido casi poco, mucho, sí, o sea, sin haberse conocido nada. Entonces, desconfía de esas circunstancias, tú no te prestes para ello. Veamos lo que te quiere decir el oráculo. Te dice, sé tu prioridad. Entonces recuerda suscribirte, dejarnos un like, un comentario. Quédate en la meditación para limpiar energía que realmente la necesitas. Y pues muchas bendiciones. Gracias de parte de nuestro refugio. Bendecido y maravilloso mes de noviembre. Coloco en este momento la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio en las manos del universo, de Dios, de nuestros guías espirituales, de sus ancestros. Y les pido especialmente a ellos una protección que abarque su cuerpo, su mente, también su espíritu, su economía, sus bienes materiales, sus sueños, sus metas y todas y cada una de las cosas que le rodeen. También pido de manera especial que el arcángel Metatrón coloque en orden, con orden y justicia divina, cada una de las áreas de su vida: el amor, la salud, el dinero, el trabajo, la economía. Pido también una especial asistencia para todos aquellos que están teniendo situaciones o procesos legales, que además de todo también están viviendo momentos especiales e importantes y definitivos, para que puedan asistirles con mucha luz, con mucha claridad, con mucho discernimiento. Pido que en este momento el hogar, especialmente la habitación donde estas personas descansan, además de tener protección especial, sea limpia de toda energía negativa, de toda energía adversa, de todo ente de bajo astral que quiera afectarles de una u otra manera. Entonces, este es un momento para que también realices una petición, para que digas tu nombre y digas: yo te pido, querido universo, tal cosa. Y en este momento decretamos que toda petición con buena intención y que surja del corazón de la persona que nos escucha, decretamos que sea realizado en el tiempo y de la manera en que el universo decrete que es lo mejor para su crecimiento y evolución espiritual. Bendigo tu camino, bendigo el resto de tu día, bendigo tu noche, bendigo el día de mañana para ti y te envío un rayo de protección muy especial. Recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario y compartir este video para apoyar nuestro refugio animal.